¿Y si te dijera que tu inseguridad no es un rasgo de personalidad, sino un hábito mental entrenado y que puede desaprenderse? Imagina vivir dentro de una casa con ventanas empañadas. Afuera todo parece nítido. Aquí adentro todo es duda. Hoy vamos a limpiar ese vidrio. Hay algo que te bloquea ahora. No es falta de suerte, ni el mercado, ni los demás. Es la narrativa que tu mente repite cuando más necesitas coraje. Escena rápida. Estás en una reunión. Tienes una idea genial. Sientes el impulso de hablar y te trabas. 30 segundos después, alguien dice algo parecido y recibe aplausos. La diferencia no fue la idea, fue la acción. El estoicismo es el manual práctico para transformar intención en movimiento, duda en decisión y presencia en poder. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a entregar un método directo, aplicable y distinto de lo que ya oíste. Reconstruye la fe en ti mismo. Memoria de victorias, no de heridas. Ya notaste lo fácil que es dudar de ti cuando algo sale mal, y lo automático que es olvidar todo lo que ya superaste. La mente humana tiene ese hábito cruel: borrar las victorias antiguas y ampliar las heridas recientes. Es como si cada fracaso se volviera un megáfono y cada conquista fuera un susurro. Pero la autoconfianza no nace de palabras bonitas ni de autoafirmaciones vacías. Nace de un recuerdo preciso, el de que ya te levantaste antes y vas a levantarte de nuevo. Cuando el mundo se desmorona, la mayoría busca fuerza en elogios, conquistas, diplomas o en la opinión de otros. El estoicismo, sin embargo, enseña algo más profundo: volver al centro, al punto silencioso dentro de ti donde ninguna crítica entra y ningún aplauso es necesario. Ahí, en el silencio entre un pensamiento y otro, existe una fuerza que ya experimentaste sin darte cuenta. Se manifestó cuando decidiste seguir incluso cansado, cuando hiciste lo que había que hacer aunque nadie te viera, cuando mantuviste la palabra sin recompensa. Esa fuerza no es invento, es memoria. El cuerpo recuerda lo que la mente insiste en olvidar. Cada cicatriz es un recordatorio de que resististe lo que parecía insoportable. Cada derrota superada es una página de un manual personal de supervivencia que tú mismo escribiste. Solo necesitas releerlo. La fe en ti no se reconstruye diciendo «yo puedo», sino actuando. Un gesto de valentía al día, un paso a la vez, incluso con miedo. Imagínate frente a un espejo. En vez de ver a alguien roto, mira a alguien forjado. La diferencia es el enfoque. O miras el dolor, o miras la fuerza que atravesó el dolor. Cuando Marco Aurelio decía que la fuerza de una persona es proporcional a su capacidad de controlar la propia mente, no hablaba de rigidez, sino de recuerdo activo. La mente duda, pero la acción confirma. Cada vez que actúas, aunque no tengas confianza total, envías un mensaje silencioso: creo en mí lo suficiente como para intentar. Y ese mensaje, repetido, se transforma en convicción. Entonces, la próxima vez que aparezcan el miedo o la autocrítica, para un instante, respira hondo. Acuérdate de cuando todo parecía perdido, y aún así, seguiste. Eso no fue suerte, fue fuerza, fue presencia, fuiste tú, en tu estado más puro. La autoconfianza es eso, el reencuentro con tu propio poder, escondido bajo capas de duda. Y reconstruir esa fe es un acto diario, discreto y poderoso. Porque quien recuerda su propia historia nunca más se ve pequeño ante ningún desafío. Presencia es poder, trae el cuerpo de vuelta a la hora. La mayor parte de tu ansiedad no nace de lo que está pasando, nace de lo que aún no pasó. La mente es una máquina del tiempo. Te arrastra al pasado, haciéndote revivir conversaciones viejas y errores que ya no pueden cambiarse. Luego te empuja al futuro, creando escenarios imaginarios de fracaso, rechazo o pérdida. El resultado es una vida vivida en retraso y anticipación, pero nunca en presencia. El estoicismo enseña que la serenidad y el poder están exactamente donde rara vez estás, aquí, en este instante. Marco Aurelio decía: concéntrate en hacer lo que tienes delante con seriedad, precisión
ternura y justicia. No hay nada más liberador que volver a la hora. Cuando estás presente, el caos pierde autoridad. El miedo disminuye porque no logras sobrevivir en un espacio de conciencia plena. Piensa en cuántas veces estuviste en una cena con alguien importante, pero tu mente estaba revisando tareas, planeando respuestas o anticipando críticas. Estabas ahí, pero no. Estabas. La ausencia de presencia es una de las formas más comunes de autosabotaje, porque roba la intensidad de lo real. La mente dispersa te convence de que estás al mando, cuando en realidad estás huyendo de ti mismo. Volver al presente no es un ritual esotérico, es un ejercicio de atención. Cuando empiece el torbellino mental, intenta algo simple. Respira hondo y pregúntate, ¿qué está pasando realmente ahora? Esa pregunta corta la niebla de los pensamientos como una navaja. Te das cuenta de que, la mayoría de las veces, lo que existe es solo el momento, el sonido de tu respiración, el contacto de los pies con el piso, el peso del cuerpo en la silla. Todo lo concreto está aquí, lo demás es imaginación. Y cuanto más practicas esta vuelta, más rápido el cuerpo te enseña a volver solo. Estar presente es un acto de coraje, porque exige encarar la propia mente sin filtros. Requiere entrega total al instante, sin intentar controlarlo, sin huir, sin juzgar. El presente no pide perfección, pide entereza, y esa es la raíz de la confianza. Cuando te entrenas para estar entero en cada gesto, palabra o decisión, el miedo pierde espacio y la mente vuelve a obedecerte. El ahora es el campo donde el poder personal florece, porque al final nada puede tumbarte si estás totalmente presente, cuerpo y mente en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo propósito. Reeduca la voz interna, transforma el diálogo que tienes contigo. Hay una voz dentro de ti que nunca se calla. A veces susurra, a veces grita, pero siempre está ahí, juzgando, comparando, criticando. Es esa voz la que te convence de que no eres suficiente, la que te hace dudar antes de intentar, la que transforma cada error en veredicto de incapacidad. La mayoría vive prisionera de esa narrativa invisible, creyendo que es la propia verdad, pero el estoicismo enseña algo liberador. No eres lo que la mente dice, eres quien elige qué creer. Epicteto decía que ningún hombre es libre hasta dominarse a sí mismo, y ese dominio empieza en la forma como te escuchas. Reeducar la voz interna no es silenciar pensamientos negativos, sino cambiar el tono de la conversación. Es cambiar el fracasé por aprendí algo valioso. Es sustituir el no puedo por aún no pude. Cada palabra dicha a ti es una semilla plantada en el suelo de la mente. Si repites frases de derrota, cosechas miedo. Si repites afirmaciones de aprendizaje, cosechas dirección. El lenguaje es un código, y quien lo domina reprograma su vida. Imagina si hablaras con alguien a quien amas del mismo modo en que te hablas. ¿Dirías, eres inútil? ¿Lo arruinaste todo? Claro que no. Lo animarías. Le recordarías sus fuerzas. Le ayudarías a intentar de nuevo. Entonces, ¿por qué te tratas con tanta dureza? Autoconfianza no es arrogancia, es amor propio. Y el amor propio empieza en la forma como te oyes. Cuando cambias el tono de la voz interna, cambias el ambiente mental en que vives. Los estoicos comparaban la mente con un jardín. Si la abandonas, se llena de malezas, culpa, comparación, miedo. Pero si la cultivas con paciencia, quitando los pensamientos que ahogan y regando los que fortalecen, florece con equilibrio. Es un trabajo silencioso, casi invisible, pero que lo transforma todo alrededor, porque la mente educada por el autoconocimiento se vuelve un lugar habitable, un espacio de claridad, foco y amabilidad. Así que, la próxima vez que esa voz empiece a sabotearte, no luches contra ella, conversa, cuestiónala, redirígela, dite, te escucho pero elijo otra interpretación. Poco a poco esa respuesta se vuelve automática y el caos interno pierde fuerza. Reeducar la mente es eso, asumir el papel de editor de tu propia historia, porque al final,
La forma en que hablas contigo es el tono con que el mundo te va a oír. Disciplina antes que voluntad. El poder silencioso de continuar. Hay días en que todo pesa. El cuerpo no quiere levantarse. La mente inventa excusas y el corazón busca un motivo para postergar lo que hay que hacer. Es en esos días, justo en esos, cuando la verdadera autoconfianza se forja. La mayoría cree que necesita motivación para actuar, pero el estoicismo invierte la lógica. Es la acción la que crea motivación, no al revés. La disciplina es el eslabón invisible entre lo que deseas y lo que te conviertes. Es lo que transforma intenciones en resultados, promesas en práctica y voluntad en poder real. Zenón decía que la vida es como una obra de teatro. Lo que importa no es la duración, sino la calidad de la actuación. Y es la disciplina la que define esa calidad. Cuando haces lo que debe hacerse, aún sin ganas, envías un mando silencioso a la mente. Puedo confiar en mí. Ese es el ladrillo más sólido de la autoconfianza. La motivación es como un fósforo. Prende rápido y se apaga deprisa. La disciplina, en cambio, es el carbón que arde despacio, sosteniendo el fuego incluso cuando sopla el viento en contra. Piensa en un arquero. No espera a que pare el viento. Para apuntar, entrena hasta que el movimiento se vuelva firme, incluso bajo la tormenta. Así es el disciplinado. No depende de inspiración, depende de convicción. Cada vez que cumples lo que dijiste que harías, el cerebro registra una victoria. Pequeña quizá, pero poderosa. Y la suma de esas pequeñas victorias construye un muro de confianza que ningún fracaso derriba. Disciplina no es rigidez, es libertad. Es el acto de elegir lo que importa y mantener el rumbo, aunque nadie esté mirando. Cuando reemplazas la voluntad por la constancia, el progreso deja de ser aleatorio y se vuelve inevitable. Y es ahí cuando florece la confianza. No porque la vida se volvió fácil, sino porque tú te volviste más fuerte. Y si este video ya te inspiró a dar un paso más, aprovecha este momento ahora mismo. Suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesita oír esto hoy. No es solo apoyo al contenido, es un acto simbólico de compromiso con tu propio crecimiento. Porque cada clic consciente, cada gesto de continuidad, es otra prueba silenciosa de que tienes el control de tu camino. Gratitud lúcida. El antídoto contra la escasez mental. ¿Ya notaste cómo la mente humana es experta en ver lo que falta? Siempre hay algo incompleto. Una meta aún no alcanzada, un reconocimiento que no llegó, una versión de ti que parece eternamente distante. Esa visión selectiva crea una trampa sutil. Empiezas a vivir en estado de escasez mental, creyendo que aún necesitas llegar allá para merecer paz. El estoicismo nos enseña lo opuesto. La serenidad nace cuando ves con claridad lo que ya está aquí. La gratitud lúcida no es optimismo ingenuo, es lucidez emocional. Es mirar tu propia vida y notar que, aún entre fallas y dolores, hay una base firme que te sostiene. Ser agradecido no es negar el caos, es alumbrarlo. Es encender una linterna chiquita en medio de la tormenta y decir, todavía puedo ver el camino. Cuando Marco Aurelio escribía que debemos recordar a diario el privilegio de estar vivos, respirar, pensar y amar, no estaba siendo poético, estaba siendo práctico. Sabía que la mente enfocada en la ausencia se vuelve débil, ansiosa y confusa. Pero una mente entrenada para reconocer lo que posee se vuelve estable y productiva. Gratitud es técnica de foco. Aquello que valoras se expande, y lo que ignoras se apaga. Haz una prueba sencilla. La próxima vez que sientas que todo está mal, para, respira y busca 3 razones concretas para agradecer. Tal vez sea alguien que te apoyó, una habilidad que tienes, o simplemente el hecho de estar respirando en este instante. Observa el cuerpo en ese momento. La respiración desacelera, el corazón se calma, el pensamiento se aclara. Es neurociencia aplicada a la filosofía. El cerebro entiende que el peligro pasó. La gratitud lúcida no romantiza la vida, devuelve proporción, muestra que la pérdida existe, pero no anula lo que permanece.
Es la mirada madura de quien comprende que la vida no será perfecta, pero puede ser profundamente significativa. Y cuando aprendes a ver lo que ya existe, la inseguridad pierde alimento, porque el foco deja de ser lo que falta y pasa a ser lo que florece. La mente que se queja cava su propio hoyo, la que agradece abre ventanas, y en ese espacio ventilado renace la confianza, porque quien ve lo que tiene, descubre fuerza para buscar lo que desea. Gratitud lúcida es madurez espiritual, el arte de vivir el presente con conciencia, sin negar lo que duele, pero sin permitir que el dolor apague la belleza de lo que aún late. Coraje silencioso, el paso que te lleva adelante aún con miedo. El coraje verdadero no hace ruido, no se anuncia, no necesita platea y rara vez recibe aplausos. Pasa en ese instante exacto en que el miedo te paraliza, y aún así das un paso. Ese gesto aparentemente pequeño es, en verdad, una revolución interior, porque para el estoicismo, coraje no es ausencia de miedo, es la decisión consciente de actuar a pesar de él, y ese es uno de los mayores actos de autoconfianza que existen. Elegir seguir sin garantías, sin certezas. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. El miedo que sientes ahora no es un enemigo, es un entrenamiento. Es la prueba práctica de que hay algo en ti intentando crecer. La mente suele transformar amenazas en gigantes. El error se vuelve catástrofe, el no se vuelve humillación, el riesgo se vuelve fin. Pero la mayoría de las veces, el miedo es solo una sombra ampliada por la luz equivocada. La única forma de reducirlo es acercándote. Cuando encaras lo que temes, descubres que el tamaño del peligro es mucho menor de lo que la imaginación sugería. Prueba a nombrar el miedo, decir en voz alta: tengo miedo de ser rechazado, tengo miedo de fallar, tengo miedo de ser olvidado. El simple acto de ponerle nombre lo vuelve algo medible, y todo lo que puede medirse puede enfrentarse. Después, elige el paso más pequeño posible, una conversación, enviar un mensaje, un gesto concreto. No tiene que ser heroico, tiene que ser real, porque la confianza no viene antes de la acción, es consecuencia de ella. Con el tiempo, el miedo empieza a cambiar de papel, aún aparece, pero ya no manda. Pasas a reconocerlo como un viejo conocido, que solo te recuerda que hay algo importante en juego. Es ahí donde nace el coraje silencioso, la fuerza de seguir caminando, aún con el corazón acelerado, aún sin saber si el piso va a aguantar. A cada paso, la mente aprende que el miedo no era un muro, sino una niebla, densa al principio, pero incapaz de detener a quien elige atravesarla. Y cuando notas eso, algo cambia para siempre. El miedo deja de ser un enemigo a eliminar y pasa a ser un indicador. Solo aparece ante lo que realmente importa. Entonces, la próxima vez que venga, respira y di: te siento, pero yo decido el camino, porque el coraje silencioso no necesita ruido, solo movimiento. El dolor fortalece, transforma el sufrimiento en sabiduría. El dolor es un visitante que nadie invita, pero que siempre llega a tiempo. No viene a castigar, viene a revelar. Revelar lo que aún es frágil, lo que todavía depende demasiado de otros, lo que necesita madurar para sostener el próximo paso. Huir del dolor es como intentar apagar el fuego antes de entender qué está purificando. El estoicismo enseña que el sufrimiento es el campo de entrenamiento del alma, y que lo que hoy parece ruina puede ser exactamente el cimiento de tu reconstrucción. Séneca decía que es mejor vencer el dolor que engañarlo, porque toda emoción reprimida vuelve más fuerte, y es lo que muchos hacen. Intentan esconder la herida con distracciones, disimular la pérdida con trabajo, llenar el vacío con ruido. Pero lo negado no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve irritación, cansancio, ansiedad. La verdadera transformación empieza cuando te permites sentir, cuando, en vez de correr, te paras y preguntas: ¿qué quiere enseñarme este dolor? Es incómodo, pero liberador. Piensa en una herida física.
Si la cubres demasiado pronto, se infecta. Si la dejas respirar, arde, pero cicatriza. Así pasa con las heridas del alma. Necesitan aire, presencia, verdad. Cuando las encaras con lucidez, se vuelven aliadas. El dolor entonces deja de ser algo que te quiebra y pasa a ser algo que te forma. Cada caída enseña a levantarte de modo diferente. Cada pérdida revela lo que realmente importa. Cada fin es, en realidad, el inicio de una nueva claridad. Marco Aurelio escribió: el obstáculo a la acción adelanta la acción. Lo que impide el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia del pensamiento estoico. Lo que hoy te paraliza es lo mismo que va a moldearte, si lo permites. El dolor no es el final, es el peldaño más empinado de la escalera de la evolución. Y cuando lo subes, descubres que allá arriba el aire es más liviano. Un día, sin darte cuenta, miras atrás y notas que aquello que antes te destrozaba ahora solo te sacude. Lo que era herida se volvió cicatriz. Y toda cicatriz es prueba de que la cura venció. El dolor no es tu enemigo. Es el maestro más exigente y más justo que existe. Enfréntalo con coraje, atraviesa con conciencia, y saldrás del otro lado más entero, más fuerte y más tranquilo. Porque quien aprende a sufrir con sabiduría, aprende también el secreto de vivir con poder. Pon en orden tu mente. La claridad es la forma más alta de paz. Una mente desordenada es como una casa en ruinas. Cada pensamiento fuera de lugar es un mueble caído. Cada preocupación olvidada es una ventana abierta por donde entra el viento de la ansiedad. Puedes tener buenas intenciones, pero si el ambiente interno está caótico, nada prospera. El estoicismo enseña que la claridad mental es el primer paso de la libertad. No se trata de eliminar el caos, sino de poner todo en su sitio. Cuando los pensamientos están alineados, las decisiones fluyen. El miedo pierde fuerza y la confianza vuelve a crecer. Marco Aurelio escribió que el alma se pinta con el color de sus pensamientos. Esa frase carga un poder inmenso. Nos recuerda que el estado de la mente es reflejo de lo que elegimos cultivar dentro. Si repites preocupaciones, comparaciones y arrepentimientos, estás pintando tu alma con tonos sombríos. Pero si dedicas unos minutos al día a la organización interior, la vida cambia de color. Limpiar la mente es un acto espiritual y práctico a la vez. Escribir lo que te molesta, listar lo que hay que hacer, nombrar lo que te pesa. Todo eso es como abrir ventanas para que entre aire. La confusión mental nace cuando intentas cargar demasiados pensamientos. Son ideas inconclusas, tareas no resueltas, conversaciones atoradas en la garganta. La solución no es pensar más, sino pensar con dirección. El estoico entiende que solo hay dos tipos de cosas: las que dependen de nosotros y las que no dependen. El secreto es identificar esa frontera y actuar solo sobre lo que está a nuestro alcance. Ahí nace el orden, en el instante en que devuelves cada cosa a su lugar, la acción al movimiento y la preocupación al olvido. Prueba a observar lo que se repite en tu cabeza cuando estás cansado. Muchas veces, lo que parece problema es solo desorganización mental, un pensamiento empujando a otro, sin espacio para respirar. Cuando pones en orden la mente, notas que la vida no estaba tan pesada. Eras tú quien intentaba cargarla toda de una vez. El simple acto de anotar, planear y eliminar lo innecesario ya es una forma de poder. Una mente clara es como un faro en medio de la tormenta. No impide las olas, pero muestra el camino. Cuando hay orden dentro de ti, el mundo externo puede agitarse lo que quiera. Nada te saca del eje. Y es en ese estado de equilibrio donde la verdadera confianza florece. Porque quien domina su propia mente descubre que la paz no es un premio lejano, sino una elección diaria de organización, foco y presencia. El poder de los inicios. Cada amanecer es una nueva chance de recomenzar. Cada día nace con una promesa silenciosa, la de que puedes empezar de nuevo. Y sin embargo, la mayoría despierta como si solo retomara el peso de ayer. El estoicismo nos recuerda que el inicio es el momento más poderoso de la existencia, porque ahí la mente está limpia, el corazón receptivo
y el alma abierta a decisiones conscientes. Marco Aurelio escribía cada mañana para sí mismo, recordándose el privilegio de estar vivo, de poder respirar, pensar y actuar. Entendía que despertar es un acto sagrado, una oportunidad diaria de alinear pensamiento y propósito antes de que el mundo te distraiga. Recomenzar no es borrar el pasado, es reorganizar el presente. Cada mañana tienes la chance de reescribir el rumbo de tu día antes de que los viejos hábitos tomen el mando. No se trata de despertar motivado, sino lúcido. Al abrir los ojos, puedes elegir entre quejarte del cansancio o agradecer la nueva oportunidad, entre repetir el piloto automático o actuar con intención. El modo en que inicias el día determina el tono con que enfrentarás las horas siguientes. Pequeños gestos ganan fuerza simbólica. Tender la cama, respirar hondo, tomar un vaso de agua con calma, observar la luz entrando por la ventana. Son actos simples, pero cada uno le dice a la mente: estoy al mando. El poder de los inicios también está en los momentos de pausa, no solo en las mañanas. Cada fin del día es, disfrazadamente, otro comienzo. Antes de dormir, repasa lo que aprendiste, lo que debes ajustar, y cierra los ojos con un pensamiento limpio. Ese ritual estoico, empezar con presencia y terminar con gratitud, crea un ciclo de fuerza y serenidad. Así, el mañana no llega como amenaza, sino como continuación natural de lo sembrado hoy. Muchos viven en automático, despertando ya cansados y acostándose ya preocupados. Pero quien despierta de verdad, entiende que la vida recomienza en el instante en que la conciencia despierta también. La confianza crece en ese espacio silencioso entre el primer pensamiento y el primer gesto, cuando eliges actuar con propósito, porque, en la práctica, no es el tiempo lo que renueva las cosas, es la forma en que decides vivir cada nuevo inicio. Entonces, mañana, al abrir los ojos, no solo despiertes, empieza. Mira el día como una página en blanco que te fue confiada. Respira, alinea la mirada y dite: hoy, yo recomienzo con alma, porque cada amanecer es una nueva oportunidad de ser tu mejor versión, y el mundo pertenece a quien tiene el coraje de empezar de nuevo. Respeta el tiempo de tu evolución. La confianza crece al ritmo de la paciencia. Vivimos en una época en que todo tiene que pasar ahora. Resultados, conquistas, reconocimiento, cura. La prisa se disfraza de productividad, pero en realidad es una forma de desespero disfrazado de ambición. Y el mayor veneno de la autoconfianza es justamente esa ansiedad por pruebas inmediatas. El estoicismo enseña que nada sólido nace de un impulso. Lo que crece rápido se quiebra fácil. La autoconfianza es como un árbol. Primero echa raíces, luego florece. Durante mucho tiempo, el crecimiento es invisible, pero ahí está la base de todo. Epicteto decía que ninguna gran obra se crea de repente, y por eso los sabios valoraban la paciencia activa, esa que no espera quieta, sino que se mantiene firme, aunque no haya resultados visibles. Cada intento, cada ajuste y cada día en silencio riegan el suelo de la confianza. La mente impaciente ve el progreso como lentitud, pero el espíritu sabio entiende que el madurar exige tiempo. La prisa quiere aplauso, la paciencia quiere consistencia. Es ella la que transforma caídas en aprendizaje y atrasos en preparación. Cuando respetas tu propio ritmo, dejas de compararte con otros y empiezas a ver el valor del proceso. Percibes que no es la llegada la que te fortalece, sino el camino. La paciencia crea raíces profundas, esas que sostienen incluso bajo tormentas. Y, cuando por fin aparecen las flores, entiendes que cada demora fue necesaria, que cada pausa tenía propósito, y que nada fue en vano. La autoconfianza no es un don, es un hábito paciente, construido poco a poco, con serenidad y fe en tu propio proceso. Así que, si hoy parece que nada cambia, sigue, riega lo que ya está creciendo dentro de ti, aunque todavía no puedas verlo. La confianza es silenciosa, pero implacable.
Cuanto más la alimentas con acción, presencia y paciencia, más se vuelve parte de tu carácter. Al final, toda esta jornada estoica, de la fe en ti a la disciplina, de la gratitud al coraje, del dolor a la claridad, de la paciencia al recomienzo, revela una única verdad: ya tienes todo lo que necesitas. La diferencia entre quien vive inseguro y quien vive en paz no está en el talento, sino en la forma de pensar. El estoicismo no promete una vida sin dolor, pero enseña a construir una mente que permanece firme, incluso cuando el mundo se derrumba. Si este video te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesita reencontrar su propia fuerza. Quiero leer en los comentarios la frase "soy agradecido", para saber que te quedaste hasta el final y estás comprometido con tu propio crecimiento. Y si quieres ir más allá, mira los 2 videos que van a aparecer aquí en la pantalla. Domina tu mente en 7 pasos estoicos y deja de autosabotearte. El método estoico para acción inmediata. Acuérdate, la transformación no pasa de un día para otro. Ocurre de un momento a otro en el instante en que decides cambiar. El obstáculo a la acción adelanta la acción. Lo que impide el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio.